Ya sea con una chica o ya sea en los negocios, siempre trata de entregar algo para que eso genere el compromiso de volverte a ver o el compromiso de seguir contigo. Francisco Montalvo, conferencista, asesor empresarial, fundador de Boss. Ha impartido talleres en empresas como Movistar. Yo estaba desesperado, encerrado en mi habitación sin querer hablar con nadie. Nadie sabía quién era yo. Yo sentía que había algo más allá que yo tenía que descubrir. La primera titulación de Harvard, el último día ya yo me sentía horrible, o sea, sentía que me iba a morir. Ahora la gente puede saber o puede conocerme por el hecho de yo comunicarme con eficacia. Ya a los 20 años me voy en la emboscada de que había dejado 2 carreras universitarias, comencé medicina, me llevaron a un hospital aquí, vi cómo llegaba la gente cortada y tal, y dije, no, esto no es para mí. Ahí yo me veo, había abandonado 2 carreras universitarias, ¿qué voy a hacer a partir de este momento? Y es cuando decido buscar mi primer empleo. Y ahí viene el primer golpe. Estoy en mi habitación y se me acerca una persona de mi familia y me dice, tú eres un bueno para nada. Las palabras son la espada del siglo XXI. Hay mucha gente que me dice, Francisco, ¿cómo tú llegaste a que un negocio de educación fuera rentable? Mi primera relación fue porque esa chica me abordó a mí. Tú eres el típico azul y como decimos en República Dominicana, Palomo. Alright guys, tema interesante y me gustaría iniciar con esta frase. De todos los talentos que son concedidos al hombre, ninguno es tan precioso como el don de la oratoria. Quien lo posea estará llamado a ejercer un señorío más perdurable que el de un gran rey. Ser una fuerza independiente en el mundo. Eso lo dijo Winston Churchill. ¿Tu libertador favorito últimamente? Winston Churchill dijo eso. No sé. ¿Sabes que Winston tiene un libro de Winston Churchill y de Napoleón? Yo llegué a su casa y estábamos uno arriba del otro, leyéndolo los dos al mismo tiempo. Guys, desde el estudio de DC tenemos acá Clark Kent. Francisco, bienvenido, hermano. Qué placer tenerte por acá. Gracias, el placer es mío. Bueno, señores, estamos en Trade Talks. Seguimos dándole durísimo a cada uno de los podcasts. Y en esta ocasión tenemos a un experto, ¿no?, de la oratoria, un experto de la persuasión, un experto de cómo trabajar con equipos de ventas. Ha trabajado con todo tipo de talentos y hoy vamos a tratar de sacar de ese gran cerebro cómo nosotros podemos mejorar. Yo te voy a pedir un favor, Francisco, y es que Bien. Ajá. Durante todo el podcast tú te mantengas analizándonos y al final nos digas cómo de manera individual un tip, como que, mira, okay. Winston, tú necesitas esto. Okay. Jan, tú necesitas esto. Perfecto. Ernesto, tú necesitas esto. Y es que vamos a empezar con algo importante y es, ¿por qué tú entiendes, Francisco, que cualquier hombre o cualquier mujer que esté persiguiendo el éxito debería volverse o convertirse en un experto de su habla? La comunicación es extremadamente importante y eso yo lo aprendí a las malas. O sea, partiendo de mi historia, yo saqué la conclusión de que la comunicación es vital. ¿Pero por qué? Porque yo fui diagnosticado con 2 condiciones: déficit de atención e hiperactividad y fobia social. Yo me acuerdo que el doctor me sentó con 10 años y me dijo, mira, tú no puedes hablar porque tú tienes fobia social. Así de claro. Como que tú no te comunicas con la gente porque tú tienes fobia social. Y a partir de ese momento, yo comencé a creerme el cuento. Y desde los 10 hasta los 15 años estuve encerrado en mi habitación sin querer hablar con nadie. De hecho, mi papá me ofrecía dinero. Francisco, mira, toma 100 pesos. Ve a la farmacia, ve al supermercado, pero habla, haz algo. Y en ese momento me comencé a dar cuenta, cuando me enamoraba de las chicas, que no podía acercarme. Oye, Dios mío, no, hay algo que no me sale. Mi primera relación fue porque esa chica me abordó a mí. O sea que fue todo un caos. O sea que tú eras el típico buen mozo, lindo, ojo azules y como decimos en República Dominicana, Palomo. El típico palomo. Cuando Oye, estábamos jugando fútbol, tú estabas sentado en la grada. Sentado mirando en la grada. O sea, solo. Y más adelante voy a contar algo que todavía me duele. Y fue a causa de no comunicarme efectivamente. Wow. Bueno. A los 20 años me veo en la emboscada de qué hago con mi vida. Había abandonado... Perdón, Francisco, porque tú dijiste 11 y ahora dijiste... No, 11, 15. Okay. A los 15 años fue que me enamoré, que entré en esa relación. A los 20 la relación termina y ahí es cuando ¿Y cómo me veo... hablaban?
durante esa relación? No, ya después que uno tiene confianza, sí, ya después que uno tiene confianza, uno habla. Ok. Sin embargo, ya a los 20 años me voy en la emboscada de que había dejado 2 carreras universitarias, comencé medicina, me llevaron a un hospital aquí, vi cómo llegaba la gente cortada y tal, y dije, no, esto no es para mí. ¿Y tus padres son médicos? Nada que ver. Mi papá es empresario, mi abuelo empresario. Eso por igual, fue o sea que- Grey's Anatomy. Exacto. ¿Tú viste Grey's Anatomy y dijiste, voy a No, hacer Doctor esto? House. Ay, buenísimo, buenísimo. Entonces, ahí yo me veo, cónchale, había abandonado 2 carreras universitarias, ¿qué voy a hacer a partir de este momento? Y es cuando decido buscar mi primer empleo. Y ahí viene el primer golpe. Voy y recuerdo que estoy frente a la persona y cuando termina la entrevista le pregunto, oye, ¿qué tal me fue? Y me dijo, cuando sepas hablar y cuando sepas comunicar, vuelve. 2 semanas después estoy en mi habitación y se me acerca una persona de mi familia y me dice, tú eres un bueno para nada. Tú no vas a llegar a ser nadie en la vida. Mira cómo tu hermano está terminando administración, es menor que tú y tú no estás haciendo nada. Esos 2 momentos me llevaron a trabajar lo que era mi mayor debilidad, la comunicación. Tomé un taxi para la escuela de oratoria, de comunicación, y no sé si creen en Dios. Obvio. Aquí Definitivamente. sobra la creencia. Bueno, yo creo que Dios está ahí y como cosas de Dios, ese mismo día había 2 becas disponibles de oratoria y locución y me la otorgaron a mí. O sea, yo llegué en el momento adecuado, el día adecuado. Me otorgaron las becas y ahí comenzó mi amor por la comunicación. ¿Por qué conté mi historia para responder tu pregunta? Porque me di cuenta que mientras estaba en el anonimato, nadie me conocía. Nadie sabía quién era yo. Ahora la gente puede saber o puede conocerme por el hecho de yo comunicarme con eficacia. Entonces todo el mundo, independientemente de la profesión, tiene que saber comunicarse. Wow. Te dije al principio que había algo que todavía me dolía. Nunca lo había dicho en un podcast, primera vez que lo hago. Mi sueño siempre fue jugar béisbol. ¿Qué? Desde los 8 años comencé mi carrera en el béisbol. A los 13, 14 años se acercaba a mi papá para decirle que yo tenía mucho potencial para firmar. A los 15 años fui con la selección dominicana de béisbol a Cooperstown, New Jersey, a representar a República Dominicana. Y El me Salón fui. de la Fama. Salón de la Fama. Tú ya jugabas. Yo era beisbolista, yo era pitcher O sea, lo que tú no hacías públicamente comunicándote, tú te expresabas a través del deporte. del deporte. Y ni siquiera con mis compañeros que estaban en mi equipo yo tenía esa relación. De hecho, un entrenador me decía el zombie. Si este podcast está agregando valor a tu vida, suscríbete, dale like y compártelo. Es la manera como nos ayudas con el algoritmo a que podamos seguir expandiendo este contenido a personas como tú. De igual manera, si quieres aprender sobre psicología del trading, day trading y portafolio, estás en el lugar correcto. En un link en el description o en el caption de este video vas a tener toda la información para acceder a nuestra plataforma de educación gratuita. Bendiciones, nos vemos pronto. Me decía zombie. Porque... Aquí se pasa. Sí, sí. El zombie. Suena muy Sí, raro sí. que tenía, que Para llamaba la- capellán. Capellán. ¿Fue Capellán que te dijo No, zombie? no era Capellán, pero yo entrené con Capellán. Capellán fue el entrenador de la liga, de la selección. Ok, buenísimo. Yo estaba con capellán. Ay, no, pero Capellán, terrible, terrible. Entonces, efectivamente, me fui a Cooperstown, New Jersey, a representar a la República Dominicana. Y me fui solo. O sea, me fui sin mi papá, sin mi mamá, solo, completamente Con 15 solo. años. Con 15 años. Y ahí, cuando me veo solo allá, sin mi familia, totalmente desprotegido, ese día, cuando llegué allá, que me sentí mal, que comencé a llorar muchísimo por no tener el contacto con mi familia aquí y por estar en un país donde yo me sentía totalmente desprotegido, dije, no vuelvo a jugar béisbol. Wow. Ese día tomé la iniciativa de no volver a jugar béisbol por mi forma, por mi temperamento. Tu lesión fue emocional. Emocional, fue física también porque me lesioné el codo por Ok. igual, pero fue más emocional. Yo ese día dije no vuelvo a jugar béisbol y de hecho tenía un tryout con los Mets de Nueva York porque me habían visto y le había gustado mi talento. No, O no sea, lo voy a hacer. tú dejaste el sueño de cualquier joven dominicano por miedo. Por miedo a entablar conversaciones, por Wow. miedo, porque yo pensaba, oye, si me firman, entonces yo voy a tener que dormir en el complejo de esa institución deportiva y no me gusta hablar con la gente. Bueno, todo un rollo en mi cabeza. Una fobia absoluta. Una fobia absoluta. Y en ese momento yo dije, cero pelota. Y una Cero pregunta, béisbol. Esa fobia, ¿cuándo realmente inició? Tú no empiezas a hablar y a interactuar socialmente a los 5, 6 años, 7. Los primeros amiguitos, montar bicicleta. Desde ahí ya se veía eso. Sí, desde ahí no la fobia, pero se veía la introversión. O sea, mi mamá me decía que con 2 o 3 años yo iba a un cumpleaños o me llevaba a un cumpleaños
y yo siempre quería estar solo. Cuando alguien quería agarrarme o tocarme o cargarme, yo siempre estaba llorando. ¿Y cuál fue tu refugio en esos momentos? ¿El Nintendo? O Los libros. La computadora. La computadora. Mi refugio, bueno, después de ese momento, llega a los 5 o 6 años, comienzo a jugar Nintendo y tal, pero mi refugio desde los 10 hasta los 15 fue la computadora. Dialog. Fue la computadora. Dialog, claro. Dialog. Entonces, tú, digamos que renuncias a ese sueño del deporte, del béisbol, regresas a la República Dominicana luego de estar en Coppertown. ¿Y qué haces acá cuando llegas? Dices, oye, yo voy a dejar esto. En mi caso, por ejemplo, yo lo dejé, el béisbol, yo era pitcher zurdo, me rompí la dos muñecas y me dolía. Ajá. Y yo lo que hice fue que me cogí entonces con el fútbol. Ok. Comencé a jugar fútbol, soccer. ¿Qué hiciste tú cuando llegaste? Yo llegué y fue una determinación. Yo dije, no vuelvo a jugar béisbol y no quise meterme en ningún otro deporte ni nada por el estilo. En ese momento lo que hice fue refugiarme en Dios y entré a un retiro espiritual, a una iglesia y ahí me quedé. Buenísimo. Y yo digo que el Señor fue llevando mis pasos porque yo no pasé directamente a la comunicación en sí. Cuando entro a estudiar comunicación, que veo que me doy bueno, entonces ahí también viene el tema del modelaje. Me llamaron para ser modelo profesional, crucé por las pasarelas, crucé por la actuación y todo eso me fue Doble de llevando. Batman, de Superman. Sí, hice la película de Superman 1 y Superman 2. Entonces, a raíz de todo eso es que nace el tema de las conferencias. Y si tú te fijas, actuación más comunicación es igual lo que tiene que hacer un conferencista. O sea, fíjate cómo Dios me fue llevando Francisco, una paso pregunta. a paso. Ajá. Tú mencionaste que... Mira, hasta con la S estoy hablando ya. Él no habla con las S. No, yo estoy viendo. Tú mencionaste que cuando tú regresaste de Cooperstown, Ajá. decidiste dejar el béisbol, tú fuiste a un retiro espiritual. Cuando nosotros como cristianos estamos pasando por momentos difíciles, le pedimos a Dios siempre que nos resuelva el problema que teníamos. Tú le pedías a Dios que te dejara hablar con la persona. O sea, ¿cuál era esa conversación? Porque para mí tiene un fondo muy fuerte. O sea, tú llegas y te vas a la iglesia, tú no te vas a ninguna otra parte. Y me voy a la iglesia porque yo estaba desesperado. Yo estaba desesperado por cambiar eso de mí que no me gustaba. Y yo sentía que había algo más allá que yo tenía que descubrir. Y me refugié en Dios y nunca pedí, quítame esto. Yo siempre pedí, llévame por el camino que tengo que ir. Llévame por el camino que tengo que ir. Y en esos años, desde los 15 hasta los 20, pasé por muchos problemas, por muchas circunstancias. Pero esos problemas me llevaron a donde estoy hoy. Y por eso siempre agradezco a Dios porque, de verdad, llevó mi camino ahí, hasta el sol de hoy. Eso es muy hermoso, de verdad que sí. Ese familiar que te dijo bueno para nada en ese punto, ¿qué te ha dicho luego de este cambio en el cual tú tomaste las riendas y lograste desarrollar? Que se siente orgulloso de mí. ¿Y tú crees que lo dijo por mala persona, como una manera de motivarte en su ignorancia? En su ignorancia, en su forma de comunicar, que no fue la adecuada, pero todavía lo llevo ahí. O sea, mira qué potente es la comunicación, que tú puedes herir a las personas por siempre. Yo ahora mismo te doy un golpe y tú lo sientes. O me dolió. Pero yo te digo algo hiriente, eso lo sientes tú la vida entera. Las palabras son la espada del siglo XXI. La espada del siglo XXI. Y dice Andy Frisella que tome cualquier chipa de gasolina que te dé a alguien para prender el fuego que está dentro de ti. O sea, que tú hiciste Definitivamente. lo mismo. Definitivamente. Entonces, termina la relación a los 20. Uh-huh. ¿Qué sigue acá? Ahí es cuando, después del tema del primer empleo, que me dijeron, mira, cuando sepas hablar, vuelve. Cuando comienzo a trabajar la oratoria, ahí es que me doy cuenta que me está gustando este tema. Me gusta. Y yo tenía que trabajar más que todo el mundo. De hecho, el curso era de 8 de la mañana a 12 del mediodía y yo me pasaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde hablando solo como un loco en el micrófono. O sea, desde las 12, sin comer, sin nada. Desde las 12 hasta las 5 de la tarde me pasaba hablando porque me empezó a gustar. ¿Y qué siguió después de ahí? Bueno, mi primo, que en paz descanse, mi primo de cariño, Abigail Peña, me dice, Francisco, mira, papi tiene un programa de televisión de lunes a viernes y él no puede ir los viernes a conducir. ¿Te gustaría ir conmigo? Y yo, pero wow, Espérate un segundo. O sea. Vamos. Y entonces a partir de eso sale la faceta de Francisco, el comunicador en televisión, entrevistas, programas. Duré 4 años trabajando en televisión nacional. Y
luego de la televisión nacional viene esta parte de las conferencias, de los cursos, que nace en la televisión. Fíjate cómo todo se va conectando. Nace en la televisión. Yo me acuerdo que estaba un día en el programa y se me acerca un jovencito y me dice, Francisco, sigo mucho el programa, yo quisiera venir un día a ver cómo ustedes lo graban. Y yo dije, oye, pero si a este jovencito le gustó el programa y quiere venir, yo puedo buscar a los otros jóvenes estudiantes de comunicación que quieran venir, traerlos para acá, enseñarles cómo se trabaja en televisión y luego venderles un curso. Claro. Claro. Y efectivamente eso fue lo que hice. Hice un proyecto llamado Una Tarde de Pura Televisión, donde invitaba a jóvenes de comunicación social de todo el país. Ellos iban y yo les vendía cursos de hablar frente a las cámaras y producción de televisión. ¿Qué tiempo pasó desde que tú comenzaste a estudiar hasta el programa de televisión? Desde oratoria, comunicación. Sí. Fueron 2 años. 2 años. 2 Ok. años. Buenísimo. Me encanta saber tu historia para iniciarnos y darle contexto al podcast. Sin embargo, yo creo que lo que más nos encantaría es poder sacar de aquí temas que sean totalmente prácticos. En un mundo como hoy, donde hay tantas profesiones y que se puede trabajar desde casa, que tú puedes enseñar, que tú puedes educar, que tú puedes ser coach, que tú puedes, dentro de cualquier tipo de compañía, para tú escalar tienes que manejar personas. Me he dado cuenta que la oratoria juega un papel, yo diría que extremadamente fundamental. De hecho, hay muchas personas que dicen que no es lo que tú sabes, sino cómo tú lo comunicas. Totalmente. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes que cometen los grandes ejecutivos cuando... Lo más común de la oratoria, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso. Ok. Yo tengo varias muletillas. Me decía un profesor... Yo contraté un coach de oratoria y él me decía que yo pienso más rápido de lo que hablo, Sí. que trate de hacer pausas, que los silencios son adecuados. Háblame un poco de esos errores comunes. Ok, primer error común, la monotonía en la voz. O sea, tú ves un empresario exponiendo, presentando una idea de proyecto. Vamos a hablar ahora de los KPI que tenemos para este año. Mira, el primero es y se pasa todo el tiempo hablando de la misma forma. ¿Qué sucede? Que esto no llama la atención de la audiencia. Esto no levanta los ojos del público. En cambio, ¿qué se recomienda? Utilizar la variabilidad vocal. Eso se llama paralingüística o paralenguaje. La variabilidad vocal es la habilidad que todos tenemos de subir, bajar el volumen, el ritmo, más rápido, más lento, hacer pausas. Todo eso hace que la audiencia se mantenga atenta a lo que voy a decir. Como si fuera un cuento. Como si fuera un cuento, no exagerado, obviamente, sino utilizando esos matices. Por ejemplo, la música lo hace. Imagínate una música que sea todo el tiempo... Claro. Llega un momento en que te aburres, ya cámbiame eso. Igualmente el cerebro necesita variabilidad. Y no solamente variabilidad en la voz, sino variabilidad a nivel corporal. Buenísimo. O sea, hay ejecutivos que se paran y hablan, vamos a hablar de tal cosa, y y el mismo gesto todo el tiempo. Es una muletilla gestual. Eso por igual cansa al cerebro. Llega un momento en que yo me desconecto y dejo de escucharte. Tercer error, una muletilla verbal. Vamos a hablar de SE. Cuando tú vas a hacer, por ejemplo, una negociación, cuando tú estás presentando un proyecto, te resta credibilidad. Sí. ¿Qué se recomienda para sustituir el E? Una pausa, una pequeña pausa. En vez de decir, hoy te voy a hablar de un proyecto maravilloso que te va a gustar, hoy te voy a hablar de un proyecto maravilloso para tu empresa. Fíjate que el poder que tú transmites con ese pequeño silencio es completamente diferente. Sí, pero a nivel teórico suena como que sí, hazlo, pero uno siempre se mantiene repitiéndolo. Ajá. Yo he podido, no sé si es la manera correcta, mejorar esa área. Cuando medito en la mañana, como que calmo mis pensamientos, me organizo y puedo exponer mucho mejor. No sé si... Sí, para el tema muletillas específicamente, que yo recomiendo, que eso es lo que tú haces, es maravilloso, mindfulness, estar aquí en el ahora. Para el tema muletillas, yo recomiendo mandar más notas de voz. Ojo, dije notas de voz, no podcast. No es que tú vas a hablar durante 15 minutos y no. 30 segundos, 35 segundos, 40 segundos, pero acostúmbrate a mandar esas notas de voz o a llamar por teléfono. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que la comunicación es como un músculo. Si yo no lo trabajo, Claro. ahí se me queda atrofiado. Entonces, mientras voy hablando, ejerciendo ese poder de la comunicación, más entonces desarrollo la habilidad. Pero todo el tiempo estamos ahí escribiendo con las pantallas y eso lo que hace es troncharnos nuestra habilidad de comunicación. Y yo creo que eso está perfecto y yo creo que
resumiéndolo, practicando desde que nos levantemos en la mañana hasta que vayamos a dormir y estemos orando con Dios antes de dormir. Correcto. Practicar la oratoria en todo momento. Correcto. Ahora, también algo muy común hoy en día. Sabemos que el lenguaje coloquial, y tú me corriges si esa no es la manera correcta de llamarle, pero esta manera en la cual hoy se habla, Sí. y hablamos los jóvenes de hoy, entre los panas, que es lo que es mi brother, cómo va todo, que es esto, lo otro. O sea, cómo al final, cuando tú llevas eso a un joven y lo pones en una compañía Sí. en sus primeros años, se nota muy rápido que es un junior. Sí. Mira, es un junior. Sí. Pero tú ves cómo hablan las personas que ya tienen 4 o 5 años en la empresa, cambia. Cambia totalmente. Entonces, ¿cómo un joven, ¿no? Que recién se está incorporando al mundo laboral o al mundo empresarial, o recién creó su podcast, o recién creó un canal de YouTube, puede mejorar ese tipo de errores de comunicación? Lo primero es, voy a terminar de responder tu pregunta con el tema de los podcasts, de las notas de voz. Envío la nota de voz y me doy cuenta si estoy haciendo una muletilla. Lo puedo escuchar nuevamente y ahí entonces envío nuevamente la nota de voz. Corregida. Ahora sin las muletillas corregidas. En este caso, lo primero que recomiendo a los jóvenes es que se den cuenta la importancia que tiene una buena comunicación. O sea, no va a ser igual que tú tengas una buena dicción o una persona que tenga una buena dicción, una buena pronunciación, una buena articulación a una que no. La que no la percibe muy por debajo que la que sí. O sea, inmediatamente escuchamos a una persona hablar correctamente, la situamos o la ponemos en un sitial un poquito más alto. La importancia que tiene comunicarse efectivamente. Una técnica práctica que puedo dar es la lectura en voz alta todos los días, pronunciando correctamente. O sea, cuando tú lees en voz alta, te fuerzas a pronunciar de manera adecuada. O sea, no es que tú vas a leer en qué tú estás y tú vas a decir en qué tú estás. No, porque tú estás leyendo qué dice en qué tú estás. Y eso te fuerza a hablar correctamente. Pero es importantísimo que los jóvenes que nos están viendo ahora desarrollen el tema de la comunicación, desarrollen el tema de hablar correctamente. Y ojo, hay mucha gente que me dice, Francisco, ¿y tú todo el tiempo estás hablando así? No, o sea, yo estoy con mis amigos y se me puede salir un Relaja, dime, ¿qué tú relaja estás? un poco. Sí, relaja un poquito más. Pero en el mundo laboral, en el ambiente laboral, es importantísimo Ese switch. mantener una buena dicción. Y a mí me surge una pregunta en esa misma línea y es de contexto. Ajá. Dentro del ambiente laboral hay muchas ramas. Cuando tú hablas con una persona, un ingeniero en software, que es una persona extremadamente técnica, la forma en la que tú te comunicas con esa persona es muy diferente a la que tú te comunicas con un ejecutivo o con una persona. Tú dices la que conoce. complejidad. La forma incluso en la que tú transmites la información. A un ingeniero tú no le puedes Sí, hablar señor. muy bonito y darle mucha vuelta. Te dicen, brother, Ajá. dime qué es lo que tú me quieres decir rápido, que tengo cosas que hacer. Pero el ejecutivo tiene una forma diferente de approach la situación. ¿Cómo un joven que quizá está llegando, como dice Wilson, al mundo laboral puede entender el contexto de cómo comunicarse con qué persona? Eso es muy importante. La pregunta es muy importante. Mira, hay que saber que no podemos encasillar a todo profesional en una sola área. Por ejemplo, el ingeniero electromecánico le gusta que le digan las cosas así. Eso no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque puede variar en función de la persona. Lo que se recomienda es hacer una investigación previa de la persona a la cual tú le vas a hablar. Si tú, por ejemplo, no la conoces, una investigación previa, qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta que le hablen. Y hay formas de hacerlo. Hay formas. Eso es, Francisco, que realmente nos pasa a todos. Sabemos que la manera como alguien va a entender la información es de un punto de vista diferente a otra, que maneja Claro. otra rama. Pero tú entiendes que la persona debe de tener su manera de hablar y el que lo entienda, o tener ese ajuste desde hablar con el zapatero Exactamente. hasta con el jefe del banco. Y a eso iba. Tú debes saber a quién estás hablando para saber cómo ajustar la forma de comunicar. Por ejemplo, no es lo mismo yo hablar con una persona que quizás no tiene ningún tipo de estudio, que no se ha formado desde el punto de vista técnico de comunicación. Yo no puedo hablarle de esa forma, no puedo decirle, mira, no hagas muletillas. ¿Pero qué son muletillas? A una persona que realmente conozca lo que son muletillas. Entonces, partiendo de la persona con la que me voy a reunir, debo saber qué estilo comunicacional utilizar. Por ejemplo, si me voy a reunir con un ingeniero, ya yo sé que puedo utilizar jergas de ingeniería, porque es un ingeniero. Ahora, si yo voy a utilizar jergas de ingeniería con una persona que estudia comunicación social o marketing, entonces no me voy a dar a entender. Claro. Por eso es la investigación previa antes de reunirte con esa persona. Yo me he fijado mucho, Francisco, en los últimos meses, pues ya tenemos un tiempo siguiéndonos, que tú constantemente estás vistiendo, ¿no?
diseñador, trajes muy elegantes. Y yo digo, wow, él está comunicando algo ahora mismo, hasta con ese traje. Entonces, ¿cuáles son todos los tipos de comunicación que existen, no? Está el verbal, tú hablas del gestual, pero también la manera como vestimos, cómo Sí. encajamos eso. Es que la manera en cómo vestimos entra dentro de la comunicación no verbal. O sea, ¿qué hay dentro de la comunicación no verbal? Los gestos, o sea, las manos, las expresiones de la cara, la postura que tengo sentado o de pie, los movimientos que hago, el reloj que llevo puesto, cómo me peino, a qué huelo. Absolutamente todo eso es comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo información en una modalidad distinta a la palabra. Los colores de la ropa, Los ¿no? colores de la ropa. O sea, hay algo que se llama psicología del color, que es lo que los la colores colorimetría, comunican. ¿no? La colorimetría es básicamente que te hacen un análisis de tu piel, del tono de tu piel, para saber qué colores te van bien. Y todo el mundo necesita hacerse eso. Ya tú te hiciste eso. Ya yo me hice eso. Yo también. Entonces, buenísimo. ¿Tú entiendes que cualquier persona que yo veo también, tú te cuidas físicamente, tú entrenas. El paquete, si tú me dirías, mira, Winston, el paquete completo que un hombre o una mujer de éxito hoy en día a nivel de comunicación debería llevar sería el siguiente. Entrenamiento, entender la psicología del color. ¿Cuál sería ese paquete? A nivel de comunicación. A nivel de comunicación. A nivel de comunicación, Tanto verbal como no verbal. Número uno, saber cuáles son los gestos que utilizo que no me apoyan en mi comunicación. Hay gestos llamados gestos adaptadores, que son aquellos que no apoyan la comunicación, sino que la ensucian. Por ejemplo, yo estoy hablando en una reunión y de repente hago mucho esto. Toco la cara. Mira. No, interesado. Claro, en este caso, él no está como tocándose, rascándose, pero hay gente, por ejemplo, que están hablando y se perciben nerviosos cuando, ok, sí, mira, lo que te voy a presentar es tal cosa. Ya Y yo estoy eso es- moca en ese punto, en buen dominicano. Ya Claro. yo estoy un poquito... Espérate. Claro, y hay que darse cuenta. ¿Por qué? Porque eso puede comunicar muchas cosas. Imagínate que yo te diga, Winston, mira, lo que yo traje para ti, de verdad te va... yo creo que te va a funcionar bastante bien. Mi palabra, te dijo, va a funcionar bastante bien, pero mis gestos están diciendo algo completamente divorciado y la gente se lleva por lo que ve. Quizás no por lo que escucha. Igualmente, saber cómo vestir y los colores que te van bien. Hay personas que tú la ves en la calle y dices, pero ven acá. O sea, no se ¿De vio. dónde sacaron ese fósforo? ¿De dónde sacaron? No, tú me vas a hacer decir algo que... Tú dices, pero ven acá. ¿Dónde se vistió? ¿Quién lo vistió? Hay que tener en cuenta los colores que nos van bien con nuestro tono de piel. Número 3. Saber dominar la variabilidad de la voz y transmitir emociones por la voz. Lo que dije al principio. Si tu voz no está comunicando emociones, si tu voz no está comunicando lo que quieres, la gente va a percibirlo y por ende te resta o te da credibilidad. Otra cosa fundamental es saber las posturas que tenemos. Por ejemplo, yo sufro de algo que se llama cifosis, que es la columna vertebral así, como doblada hacia adelante. La escoliosis es como una S, la cifosis es hacia adelante. Y a mí me duele estar aquí sentado derecho, pero yo no puedo estar descansando como yo suelo hacerlo. No puedo. ¿Por qué? Porque Cambiaste 100%. Claro. Cambiaste. O sea, la percepción... No, bajate como... Sí. Bajate de 7 que tú eres, 7'2", a como 5'8". La percepción que transmito, miren aquí, es distinta a esta. Ya. La postura. Hay que tener muy en cuenta todo eso. Buenísimo. Y me van a decir, Francisco, pero es una locura estar pendiente de todo eso. Sí, es una locura. Claro que es una locura. ¿Cuánta inversión en ti? Es una inversión en ti, claro, pero también es tener muy en cuenta la autoconciencia no verbal. ¿Qué es eso? Tú saber en todo momento lo que tu cuerpo está comunicando. O sea, por ejemplo, yo tengo una reunión ahora Wow. y si de repente yo identifiqué que yo me toco mucho la cara, la autoconciencia es saber que cuando yo me toco la cara, ay, no, espérate. Y bajar. ¿Cómo se logra una autoconciencia no verbal? Hay una técnica muy buena que utilicé. Ven aquí. Aquí yo tengo una pulserita de una piedra que se llama shungita, una piedra rusa. Entonces, esta pulsera yo la até a mi postura. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo veo la pulsera, yo me acuerdo de
pararme derecho. Yo me estaba preguntando, bueno, qué raro el tener una pulsera en esa mano. ¿Entiendes? Como Sí. que algo... La pulsera es porque, por ejemplo, yo estoy en una reunión con un ejecutivo, con un dueño de una empresa, yo veo la pulsera y digo, ok, Francisco, tu postura, ¿cómo está en este momento? Y a veces que me encuentro hacia adelante y la pulsera me acuerda de volver a recomponerme. Entonces, cada persona que saque cuál es su error de comunicación no verbal y lo ate a un objeto físico, eso hace que tú te acuerdes inmediatamente. Excelente. Yo lo voy a aplicar. Tú haces algo, Francisco, que no sé si es una técnica de comunicación o te sale natural, pero cada vez que te hacemos una pregunta, tú enumeras los puntos de tu respuesta. ¿Eso es táctico o...? Sí, O son eso cosas es una tuyas. técnica. El cerebro no puede recibir más de 3 o 4 bits de información. O sea, por ejemplo, esa gente que dice, te voy a dar los 15 pasos para, ¡pum!, el cerebro se bloquea. Está demostrado que entre 3 y 4 bits de información. Cuando tú enumeras, lo que tú haces es, número 1, afianzar el conocimiento en la mente de la persona. Y número 2, tú mismo estás creando el patrón y organizando tus pensamientos a la vez. Por ejemplo, si yo te digo, te voy a dar 3 pasos para mejorar tu oratoria, ya yo le estoy dando una orden a mi cerebro de búscame esos 3 pasos. Ahora, si yo te comienzo a hablar de pasos, puedo llegar al número 15. Cuando yo te digo te voy a hablar de 3, inmediatamente mis pensamientos se organizan y también tú que me estás escuchando, es más fácil que retengas 3 a que retengas 15 o 20. Totalmente. Por eso es que se hace. En este tiempo, falta mucho, ¿eh? Hay más contenido, hay más información, hay más valor. Pero en este tiempo que tenemos, ¿qué errores tú has notado en mí, ¿no? En mi comunicación. Ok, en tu comunicación te puedo decir que En la verbal y no verbal, ¿eh? Claro. Sin miedo, no tengo miedo. hay que trabajar la parte de la articulación. ¿Qué es la articulación? Abrir la boca a la hora de comunicar. Porque a veces, yo sé que tú tienes un tema, tú tienes frenillo, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, Bracers, tú tienes bracers. me lo quité antes de hablar. Ah, ok. Sí. Entonces, Son del Invisalign. Ok, entonces, me imagino que eso influye en la articulación. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo consciente de articular más. ¿Qué es Abrir más articular? la boca. Abrir más la boca. Wow. O sea, porque no es lo Vamos mismo que tú me estés hablando así, a que tú me digas, bienvenido Francisco, ¿cómo estás? O sea, la articulación te da poder en tu voz inmediatamente. Buenísimo, buenísimo. Hay que trabajar el tema de articulación. Hay que trabajar con el tema de la dicción o pronunciación, que a veces una S, que no la pones, etcétera. Y, por ejemplo, algo que estás haciendo en este momento, El anillo. Esto. es una forma de liberar la ansiedad. Sí. Fíjate. ¿Qué te puedo recomendar? La articulación, ejercicios de lectura exagerada. O sea, hablar pronunciando de forma exagerada para trabajar estos músculos. Te puedo recomendar por igual que para liberar la ansiedad, en vez de hacerlo por esta vía o tocándose la cara, hacer lo que yo estoy haciendo ahora que nadie se está dando cuenta. Como Los yo estoy pies. liberando mi ansiedad. Sí. Los dedos de los pies. No mover los pies así. Wow. Yo muevo los dedos de los pies abajo y eso hace que mi ansiedad se libere por ahí y no tengo la necesidad de tocarme aquí. o Yo acabo hacer- de, Oye, de bloquear como 10 niveles mentales. ahora Oye, mismo. yo me he encontrado, no sé si tú lo haces, que tú te evalúas los podcasts que tú haces, luego tú lo ves y dices, déjame ver qué puedo mejorar, ¿no? Y yo me he visto, señor, en los últimos blog y podcast, arrancándome todo el tiempo. Aquí, así, y yo digo, oye, para ese tema, ¿me compro una pulsera? ¿O uso esta ya? Es importante. No, ya tú tienes tiempo con esa. ¿Qué tiempo tú tienes con esa? No, ya. No. Anclar otro objeto personal que tú lleves. Que yo pueda verlo. Que tú puedas verlo. Ok. Que tú puedas verlo. ¿Qué más? ¿Cómo puedo seguir mejorando? Tu postura. O sea, quizás... Estoy un poquito... A veces, no ahora, pero a veces te me vas hacia adelante y eso hace que, por ejemplo, en cámara se perciba. Wow. Entonces, hasta ahora, Articulación, dicción. La ansiedad en las manos Sí, y la postura sentado. Y La dentro de postura esas 4, una pregunta. Tú mencionaste leer de forma exagerada Exagerada. para trabajar estos músculos. Sí, o sea, que hay correcto. una parte fisiológica Sí. que no te permite... Claro, expresarte por bien. ejemplo, mucha gente habla entre dientes. ¿Qué? ¿Qué? O sea, y tú como empresario, tú me vas a vender un proyecto y tú me hablas entre dientes. Eso a mí no me da Wow. confianza inmediatamente. Un coach que yo tuve de oratoria me dijo que me pusiera un lápiz en la boca mientras leía. ¿Eso es cierto? Lo ¿Eso fue un respeto. mito? No, lo respeto. Respeto mucho a la gente que trabaja con oratoria y nunca me vas a ver acabando a nadie porque ese faranduleo a mí no me gusta. Ahora, sí te voy a decir una cosa. A mi entender, el tema del lápiz en la boca quedó un poquito desfasado. Ok. ¿Qué se recomienda? El tema del corcho. El por qué el lápiz quedó desfasado y por qué en el mundo científico lo han hecho a un lado. Porque cuando tú te pones el lápiz aquí,
también estás trabando tu lengua. Y la lengua es importantísima para la articulación. También la trabas, le pones una traba. ¿Qué se recomienda en cambio? El ejercicio del corcho. ¿Ustedes toman vino? No mucho, pero podemos destapar uno para Sí, hombre. Te tapan un vinito, agarran el corcho y se ponen el corcho de esta forma, aquí. Y aquí. Abajo de la lengua. No. Entre los dientes. Entre los dientes. dientes. Y desde aquí vas a tratar de hablar o leer, tratando de que se te entienda, y eso desarrolla tu articulación. ¿Vertical o Sí, vertical. Ok. Excelente. Con la parte ancha hacia afuera o hacia adentro. Sí, vertical. No, vertical. Oh, vertical. Vertical, completamente vertical. Y de esa forma tú tratas de leer que se entienda. Eso trabaja tus músculos de la cara, de la articulación. Ok. Excelente. ¿Ustedes están preparados para que...? Yo quiero hacer un disclaimer primero, mami. Óyeme, yo sé que tú siempre me dices que mencione todas las S. Ya te hago caso. Está bien. Ey, háblate bien hacia las Viste, cosas. mejorando ya. Sí. ¿Cómo podemos mejorar aquí con Jan? Mira, no, sinceramente, como no estoy de frente a él, no he visto gran cosa. En el sentido de que, como ustedes lo tengo de frente, y a él quizás lo tengo de lado, no vi en su lenguaje corporal. Ahora, en la voz, sí, pronunciación. O sea, hacer énfasis en la dicción, en la pronunciación, eso te va a ayudar muchísimo. Y no hacer lo que estás haciendo en este momento. No. Oh, ok. ¿No lo vieron? ¿El que sonriendo sí? No. ¿Y qué? Otra forma de liberar la ansiedad es esto. Ok. Ya. Pacing. Entonces, exacto. Sí, En una sí. reunión, yo hago esto y estoy proyectando ansiedad. No se recomienda eso. O sea, se recomienda que tú estés completamente recto sin estar en ese movimiento de la silla. Ok. Y manos, sobre todo en reuniones, manos encima de la mesa. Ok. Fíjense que a nivel de percepción yo hago esto versus esto. Cambia por completo. Manos siempre visibles. A la hora de gesticular, manos siempre visibles. Eso te va a ¿Y ayudar se pueden... yo puedo descansar las manos en la mesa? Sí, claro, Ok. claro. O sea, esto no es como que tú te vas a convertir en un robot. No. Son simplemente técnicas para tú Y ahí proyectar más incluye seguridad. una mesa de restaurante. Bueno, ya ahí el protocolo es otra cosa. O sea, el protocolo cambia. O sea, no podemos descansar los codos, el protocolo habla Claro. de eso. Pero sí esta parte. O sea, no vamos a estar todo el tiempo hablando en el restaurante así. Es la recomendación. Ok. ¿Y qué yo puedo hacer para proyectar? Yo sé que tú has dicho una cuenta técnica, pero puntualmente, ¿qué yo podría hacer ahora mismo para proyectar más mi voz? Eso es algo que yo quiero trabajar. Quiero que mi voz sea un poquito más fuerte. O sea, en el sentido fuerte, en el sentido de más poquito volumen. más volumen. Más volumen. Sí. Ok. Estoy tupido hoy, o sea que no es el mejor día tampoco. Está bien, No, tranquilo. venga ya. No, venga. Tranquila. Mira, hay algo en el trabajo de la voz que se llama la escalera. Ok. La escalera es tú identificar cuáles son los tonos o tus tonos, hasta dónde tú llegas. Por ejemplo, hay tonos graves, hay tonos más agudos y está el tono medio. Entonces tú tienes que identificar cuál es tu tono grave o bajo, cuál es tu tono agudo y cuál es tu tono medio. En este caso tú estás hablando desde tu tono un poquito más bajo. Ok. Y hay que trabajar el tono más agudo. ¿Cómo lo haces? Tú eliges una vocal, no sé, A. Entonces tú vas A. Fíjate que ahí tú vas tocando todos los tonos y vas identificando cuál es tu tono más alto. Entonces cuando tú llegues al tono más alto, desde aquí, en ese tono, trata de hablar. Ok. Y tú vas a ir identificando. Tu cerebro inmediatamente va haciendo ese clic. El tema es que tú no lo tienes identificado todavía. Ok. Con el tema de la escalera te puede ayudar. Obviamente eso necesita un acompañamiento, una ayuda profesional. Vamos a lo... Dale. Espérate, yo estaba pensando en no sé. Señores, Él lo quiere evitar, él lo quiere. Estaba pensando Él en lo no quiere, hacerlo, él lo quiere. ¿sabes qué? Esto realmente, más que un podcast, ha sido un masterclass Literalmente. de comunicación. Y lo que me ha dejado saber es que a veces uno como individuo entiende que ya se las sabe todas. Sí. Nosotros vivimos de la comunicación de nosotros. Claro. En cierto sentido. Tenemos las inversiones, nuestro trading, pero ¿qué nosotros hacemos aquí todos los días? Comunicamos. Claro. Y fíjense, por lo menos hasta ahora como tú y yo, y ahora vamos contigo, porque tú no te vas a quedar fuera, cómo debemos Que te van a hablar a la cara. Debemos hacer una inversión, señor. O sea, ya yo sé cuál es mi próxima inversión. Y mi próxima inversión es un coaching más personalizado. De Sí, acuerdo. claro. O sea, y se puede confundir como que es una promoción. No una promoción, es que mírenlo allí. Ustedes que conocen este podcast saben 100% que ya sé cómo las heces.
100%. Y saben que yo no tengo la mejor pronunciación. Ah, porque se lo han dicho. Que sí, y saben que yo no Mamá me lo tengo... dice, de verdad. Ah, ok, ok. Y que yo no tengo una muy buena pronunciación. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar. Claro. Déjame que hacer una pregunta antes de ir con Ernesto. Eso, la forma en que uno se comunica es situacional y te doy contexto. La forma en la que yo me comunico en clase por el tema que yo estoy tratando es muy diferente a la forma sí. que yo me comunico en el podcast. En clase yo me he analizado y yo tengo diferentes tonos, le doy mucha más emoción, bajo cuando tengo que bajar, subo cuando tengo que subir, subo Claro. de más y llevo muy bien el flujo de la clase. Eso tiene que ser el mindset del momento. Es situacional. Y aparte de eso, hay algo que se llama adrenalina que te ayuda. Ok. Por ejemplo, antes de hablar en público, esa adrenalina o te impulsa o te paraliza. En tu caso, te impulsa. Por ejemplo, hay gente que dice, pero esos nervios cuando yo salgo a hablar, oye, yo parezco otra persona. Claro, la adrenalina te impulsó a convertir esa ansiedad en proyección. Y hay gente que esa adrenalina lo que hace es frenarla. Y aquí vamos con una preguntita de técnica. Entonces, Ajá. que gracias por tocar ese tema. Antes de una conferencia, antes de una presentación, por ejemplo, yo cuando vi el documental de Tony Robbins, él salta. Sí, para entrar en estado. En el caso mío, yo me pongo un audífono con... Yo tengo 3 canciones que son mis canciones de entrar en el modo killer, ¿no? Ujú. ¿Qué uno puede hacer antes de una presentación, una conferencia, de un podcast para hackear, ¿no? Esa oratoria. Importantísimo. Hay mucha gente que antes de hablar en público o antes de salir en un podcast como este, adopta posturas contractivas o posturas cerradas. O sea, inmediatamente yo siento que tengo ansiedad, voy a hacer esto. Ok, me toca hablar. Ok, bueno, a mí no me gusta mucho, pero voy a tener que hacerlo. Entonces, esta postura alimenta una hormona llamada cortisol, Estrés. que es el estrés, correctamente. Está demostrado ya. Yo hago esto. Ay, Dios mío. Eso alimenta el estrés. ¿Por qué Tony Robbins hace todo lo contrario? Porque sube la testosterona. Cuando yo hago posturas más abiertas, más Masculinas. sí, masculinas en el sentido de nosotros, como Sí, lo de decimos. Sin embargo, cuando adopto posturas más No te abiertas... preocupes, que no estamos en eso de que her, then, aquí Bueno, es más... ok. En posturas más abiertas. Posturas más abiertas. Entonces, eso aumenta la testosterona, lo cual te ayuda a dejar esa ansiedad a un lado. Otra cosa que podemos hacer es darnos, ojo, y quiero que quede claro esta palabra, muy pequeños sorbos de agua. Ok. Sorbos de agua y, si es posible, un pedacito de cacao. Chocolate 90% cacao. Por las propiedades que tiene el cacao a nivel energético. Nos ayuda con la energía. ¿Y por qué comer ese pedacito de cacao y ese sorbito de agua? Porque hackea el cerebro. O sea, el ser humano es un animal por igual. Los animales no comen cuando están en peligro. ¿Qué pasa? Si yo me siento en peligro, inmediatamente mi cuerpo reacciona, el sistema nervioso simpático reacciona y ahí viene la sudoración y tal. Wow, Pero si yo sí. tomo un poquito de agua y me como ese poquito de chocolate, por ejemplo, lo que le estoy diciendo a mi cerebro es, oye, no hay peligro, tranquilo. Estoy comiendo, por ende no hay peligro. Y eso hace que la ansiedad se disminuya Oye, y bastante. hace mucho sentido. Los por- futbolistas, tú ves la tirita que ellos se toman, no es agua, es algo que hackea su cerebro para no darle a entender que se están hidratando y que se pueden relajar literalmente. Oye, que hace mucho sentido. ¿Cuántas veces uno no ha tenido algo importante y dice, no voy a comer nada porque tengo una actividad ahora? Sí, por eso que quiero recalcar que no es que tú vas a decir, tráigame todo el chocolate del mundo. Un Venga, Kentucky, no, un no, Kentucky. no, un Kentucky, no. O sea, no. Traigan, o sea, una barrita chiquitica de chocolate y un sorbito de agua para que cuando subas al escenario estés más relajado, relajada. O sea, estoy hablando de un sorbito. Wow. Un sorbito. Ya sube la mano. Tú sabes que Ey. desde que él lo dijo, no, pero tú sabes que desde que él lo dijo, yo he bajado la mano como 4 veces y la he subido 4 veces. Esa es la idea. La he subido. La he subido. No hay ese. Lo que tú dijiste, la he subido. Sí. La he Ah, la subido. pronunciación, es verdad. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba. Vamos acá, comercio. ¿Qué tenemos acá? Un paréntesis, súper rápido. Yo viví fuera mucho van tiempo. 2 veces ya que me- No, espérate. Porque se me va. Yo vivía afuera y yo vivía en Miami. Hay mucho acento. Sí. Y una particularidad era que a las personas les gusta mucho el acento de los dominicanos. Y yo sentía que eso te hacía un poquito más. Tú querés hablar como dominicano. Sí. El Lowell. ¿Qué tan, posiblemente, qué tan viable, no viable
Es que Esa idiosincrasia. qué bueno que tú trajiste esto a colación, porque no estoy hablando, o sea, nunca en mi vida me refería a acentos y nunca me refiero a acentos. Ok, ¿Por qué? Porque el acento es lo que te distingue de tu país. ok. O sea, el acento mexicano, el acento dominicano, el acento boricua, esa es tu marca. Claro. Me refiero a pronunciar dentro de tu acento correctamente. Ok. Dentro de tu acento. O sea, no es que tú elimines tu acento. Y una pregunta, ¿es correcto si estamos en una comunicación de 4 personas decir, no, disculpa, como que alguien va a hablar, le toca a Ernesto, por ejemplo, y que venga yo y diga, no, perdón. Disculpa que te interrumpa. Exacto. Eso está bien hacerlo. Todo depende. Porque en las reuniones, lo primero que hay que hacer es definir quién es el moderador. Sí. O sea, si no hay un moderador en la reunión, eso es una locura. O sea, en la reunión hay un moderador. Y a cada quien le toca hablar por un espacio de tiempo. Y o sea, se puede hacer si ya tú te excediste el tiempo. Bueno, por favor, discúlpame, ya te excediste el tiempo. Vamos ahora con Ernesto. O sea, en ese caso sí. Pero si de repente yo estoy hablando por algo que me toca y tú me dices, no, espérate. No, dímelo tú. Ahí me estás faltando el respeto. Wow. Eso está muy mal. Y yo siento que tú lo dijiste por una vivencia propia. Hablemos del CEO. ¿Qué podemos mejorar aquí con Ernesto? Ernesto tiene una comunicación no verbal de poder. De poder. No sé si tú lo has trabajado. Me imagino que en algún momento tú has leído sobre eso. Pero tu comunicación no verbal es de poder. O sea, fíjate cómo él está relajado, pero a su vez en posturas abiertas. Y se ha mantenido así en casi toda la conversación. Sí, toda la conversación. Y eso es bueno. ¿En qué trabajar? Igualmente en la parte de la articulación. O sea, abrir más la boca para pronunciar. Quizás utilizar un poquito más las manos para darle énfasis a lo que estás diciendo. Pero en sentido general, me gusta mucho y he visto varios podcasts. Vi el de Drizio y vi el de mi amigo Robert de Apartamentos RD. Y ha sido una constante. Y en ese sentido te felicito porque tu comunicación no verbal percibo que la has trabajado. Gracias. Pero hay mucho que mejorar. Sí, en el tema tuyo, más que la comunicación no verbal, aparte de los gestos, es la pronunciación de las palabras, la articulación. Eso hay que trabajarlo contigo. Buenísimo. Gracias. Hablemos. Disculpa que te No, interrumpa. pero cordialmente te cedo la palabra. Quería decir esto buscando el momento, ahora que tengo el micrófono. Warren Buffett, que Ajá. es básicamente el inversionista que más seguimos aquí en Abacus, dijo que su vida cambió cuando él empezó a tomar clases de comunicación en la escuela de Dale Carnegie, que seguro tú lo conoces. Buenísimo. Sí, claro. Y él dice que la habilidad más rápida que alguien puede desarrollar, que paga los mejores dividendos, es aprender a comunicarse. Que tú tienes el doble, tú te vuelves el doble de más valioso una vez empiezas a comunicarte mejor. Y yo me di cuenta en mi vida profesional que cuando yo interactuaba con personas que tenían mucha más experiencia que yo, era difícil comunicarte con ellos. Porque lo que decíamos al inicio, tú llegas nuevo a un workforce, tú no sabes Claro. cómo comunicarte literalmente. Claro. No hay forma de... ¿Tú tienes una pregunta? Persuasión. Persuasión. Antes de persuasión, me gustaría dar una técnica de comunicación no verbal. Esta técnica me hicieron mucho énfasis cuando fui a la Universidad de Harvard. Ellos siempre hacen énfasis en esto. En Harvard son muy meticulosos con lo que tú estás comunicando y siempre te lo dicen. Me acuerdo que el profesor dijo, Francisco, si hay una técnica de comunicación no verbal que te puedo dar, es que mientras estás en una reunión, veas el torso de la otra persona. Y yo, ¿cómo así, profesor, el torso? Sí, porque el torso habla mucho de lo que le puede gustar o disgustar. O sea, fíjate, y yo le puse un ejemplo. Fíjate que si tú tienes un plato que no te gusta, lo primero que tú vas a hacer es esto. No, quítame eso de ahí. Y si hay un plato que te encanta, ay, sí, ven, me encanta. Y te vas a acercar. Igualmente en una negociación. Si yo, por ejemplo, estoy hablando con alguien y le dije, mira, el precio son $50,000, la inversión son $50,000, y la persona está así y de repente hace esto. Ah, ¿en serio? Fíjate cómo se aleja el torso de ti hacia otra dirección. Primero hacia atrás y luego hacia otra dirección. Hay que tener muy en cuenta este movimiento porque posiblemente, no el 100% accurate, pero posiblemente la persona que acaba de escuchar el precio tenga una objeción. O sea, escuchó el precio, estaba así y de repente cambió la posición del torso. Es muy probable que ahí existe una objeción. No Buenísimo. al 100%, pero es probable que sí. O sea, que eso es algo que también tenemos que nosotros no solamente evaluar el torso de las demás personas, sino
es tener awareness de cómo Claro, está el de nosotros. claro. Para que no te lean a ti. Claro, evidentemente. O para transmitir el mensaje correcto que yo quiero Correcto, transmitir. exacto. De crees- cercanía, de exacto. transparencia, ¿no? Totalmente. Ok, entonces, íbamos a hablar de persuasión. Persuasión. Pero tú mencionaste algo importante y una palabra o un nombre que yo respeto mucho de Massachusetts, que es Harvard. Ujú. ¿Cómo tú llegas a Harvard? Mira, eso fue algo impresionante. La travesía que yo pasé, Padre amado de la misericordia, bueno. JetBlue. No. No. La travesía. No. Y fue peor de ahí. Ya les explico cómo. Terrible. ¿Por dónde iba? Ah, sí, La sí, lo de travesía a Harvard. La Harvard, ok. La primera titulación de Harvard eso fue medio saliendo de pandemia. Iba a ser presencial, me cancelaron la presencialidad y la hicieron virtual. Ah, perfecto. Me certifiqué vía virtual, pero mi norte siempre fue ir a Harvard y estudiar allá con los grandes. O sea, estamos hablando de con los profesores, con los reales que trabajaron con Barack Obama, Los con titanes. los asesores de Barack Obama, de Trump, o sea, gente muy poderosa. class. Sí, ya eso es, de ahí para arriba no hay nada. Ivy League, o sea, Ivy League, Sí, arriba exacto. de la lista Sí, de Ivy League. número Exacto. uno, luego Stanford. Y Exacto. a veces es O sea, roto. gente que trabaja con Apple, una locura. Mm. Y no, es que es virtual, bien, ya me certifiqué, pero no quiero certificarme, yo quiero ir. Perfecto. Compro todo. Me compro mi pasaje, el hotel, a mi esposa, le compro todo. Y salimos. Era Santo Domingo, porque no había vuelo directo, si mal no recuerdo. No había para ese día. Era Santo Domingo, Orlando, Boston. Ese era el vuelo. El vuelo que encontré. Llegamos a Orlando y me acuerdo que estaba llegando el punto ya de partida del avión y veo el aguacero. Yo, qué raro. Pero no importa, está lloviendo aquí, quizás en Boston no. Llega la hora de abordaje y anuncian, señores, hay alerta de tornado en Boston y no podemos salir en este momento. Ah, perfecto. El vuelo se retrasó 2 horas. Ahí estoy, 2 horas. A las 2 horas, señores, todavía no podemos salir porque todavía sigue alerta de tornado. de tornado en Boston y no salimos. 1 hora después, vuelo cancelado. Y yo tenía la certificación al otro día en la mañana. Wow. Vuelo cancelado. Y dice así, no, es que no puede ser. Es que no puede ser. Y en mi momento, pensando en lo que yo iba a hacer y ya viendo cómo iba a llegar, a alquilar un vehículo y tal, mi esposa dice, dame un segundo, déjame yo ir a donde la aerolínea a ver cómo te pueden resolver. Y yo, perfecto, voy haciendo eso en lo que yo voy viendo cómo alquilo un vehículo y nos vamos para allá, aunque tengamos que manejar. No, 20 Las horas. horas que- 20 horas. 22 horas. Y yo estaba dispuesto. Y ella viene para atrás y me dice, Francisco, conseguí un vuelo que se va a pesar del tornado. Tú te arriesgas. Y yo, ¿cómo que si yo me arriesgo? Vamos, si nos caemos, nos caemos. O sea, yo vine para acá. No, si nos caemos, nos caemos. Y nos fuimos. Sí, fue una responsabilidad, pero No, afortunadamente... ese vuelo no iba a salir si iba a pasar algo. Sí, claro, me imagino. She's a keeper. Sí, She's a sí, keeper. definitivamente. Entonces ella llega y me dice, Francisco, vámonos. Nos montaron, llegamos. El otro día, perfecto, Harvard, la certificación. Cuando vamos por la mitad de la certificación, yo comienzo a sentirme mal. ¿Qué pasa? Que me siento tan mal y náuseas y malestar general. El último día ya yo me sentía horrible. O sea, sentía que me iba a morir, literalmente. Estaba pálido, estaba a punto de desmayarme. Recuerdo que estaba en la habitación del hotel con mi esposa. Y ella me dice, pero tú estás muy frío. O sea, cuando yo me paro, que estoy de pie, casi me caigo. Me dijo, no, hay que ir al médico. Fuimos al Mass Gen, Massachusetts General. Inmediatamente, cuando llegué, había muchísima gente. Y mi gravedad era tal que me atendieron de una vez. O sea, sabes que cuando tú vas a una emergencia en Estados Unidos tienes que esperar No, muchísimo 2 horas y tiempo. media. Me atendieron de una vez. Yo lo único que me acuerdo cuando entré a esa emergencia fue cuando me sentaron en la silla de ruedas y me preguntaron mi nombre. Ya después de ahí me acuerdo cuando me pusieron el suero. Pero ya borré. ¿Y qué Borré. fue lo que sucedió? Parece que me dio un virus estomacal. No sé qué fue lo que pasó. Hasta la fecha ni ellos saben qué me dio. Pero me canalizaron, me pusieron todo. Y ya cuando me pusieron ese suero, varios sueros, me pusieron los medicamentos, me comencé a sentir mejor. Y yo volaba al otro día Ok. para Santo Domingo. Y fue todo ese viaje sintiéndome malísimo, pésimo. Pero cuando llegué aquí, llegué con la felicidad del deber cumplido, de un sueño hecho realidad. Y en esa certificación en Harvard,
que tú pudieras extraer los puntos clave que tú aprendiste y que son de valor para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles serían? Mira, hablaron mucho de persuasión y de cómo la persuasión puede influir en ejecutivos que hacen presentaciones, que hacen negociaciones constantes. Algo que ellos mencionaron mucho fue el tema del ethos, pathos y logos. Okay. O sea, según Aristóteles, eso es credibilidad, lógica y emoción. Entonces él decía, en un discurso, no importa que sea empresarial, tiene que haber una mezcla entre las tres. O sea, entre tú tener una credibilidad que te sustente. ¿Por qué? Porque los seres humanos le creemos a las personas que tienen credibilidad en un ámbito. Por ejemplo, si yo vengo a hablar con ustedes de finanzas e inversiones, ya yo sé que ustedes tienen una credibilidad. Versus que venga alguien y me diga, Francisco, invierte aquí. ¿Quién eres tú? Sí. De acuerdo. Sí. Cuando yo gozo de credibilidad, es más fácil que las personas compren mis argumentos. Número 2, lógica. Hay muchas personas que se llevan por la lógica. Ok, tú me estás diciendo ese dato, pero ¿de dónde tú sacas ese dato? Versus a que tú digas, según la Universidad de Harvard, un estudio hecho en el 2002, tal cosa. Ya tú estás citando una figura de autoridad que te suma en la lógica. Entonces, la lógica es el uso de datos en tus presentaciones, el uso de estadísticas, etc. Y el lado emocional, y decía ese profesor que muchas personas se olvidan, y ejecutivos se olvidan del tema emocional cuando es lo más importante en una presentación. ¿Cómo capturamos a nivel emocional al público? Bueno, que nuestra voz exprese la emoción, número 1, que no sea monótona, número 2, contando historias, el storytelling. Es importantísimo contar historias para poder conectar con las personas. Hacer algo que el público no se está esperando, lo que se llama romper patrones o esquemas mentales. O sea, el público va pensando en que va a recibir una clase, pero ¿qué sucede si yo hago algo dentro de esa clase, dentro de esa conferencia, que saque al público de ese patrón? Oye, no me esperaba esto. Y de esa manera tú rompes ese patrón y generas emociones. Y cuando uno va a dar un tipo de presentación o conferencia, ¿cómo uno cuenta una historia sin que... ¿Cuál sería la estructura de esa historia? Me imagino que ya tiene una estructura que uno puede utilizar para que uno no sea aburridor o uno no se tome más tiempo de lo que quiere tomarse y para que podamos transmitir la emoción que queremos transmitir. Sí, hay una estructura que se llama el viaje del héroe. El viaje del héroe. Sí, buenísimo. O sea, es un personaje que tiene un problema, tiene una circunstancia, está ubicado en un espacio, pasa por diversas situaciones, por muchos problemas, por muchas circunstancias, llega el punto de clímax donde la gente piensa que no se va a resolver el problema y viene automáticamente, ¡pum!, se resuelve el problema y queda como el héroe. Esa estructura es buenísima a la hora de comunicar una historia. Y ojo con algo, la historia siempre debe tener un fin. Yo no puedo contar una historia por contarla. O sea, fíjate que al principio tú me hiciste una pregunta directa que yo te pude haber respondido con una respuesta directa. Sin embargo, ¿qué hice? Conté mi historia, generé un contexto con mi historia y te respondí la pregunta a través de mi historia. Wow. Entonces, cada historia necesita tener un mensaje detrás. ¿Qué mensaje quiero dejar para saber qué historia quiero contar? En ese mismo ámbito, se supone que esa historia, dentro de la persuasión, está creada... Bueno, debe de haber sucedido, es lo mejor para que sea real, para que las emociones que uno como presentador emita, ¿no?, sean las correctas, pero se está utilizando para persuadir. Y esa persuasión puede ser, o explícame, ¿qué es la persuasión? Porque puede ser para yo simplemente transmitir la emoción que quiero transmitir. ¿Qué es persuadir al final? Hay que tener en cuenta que persuasión y manipulación son completamente diferentes. La persuasión es la influencia que yo tengo sobre las otras personas, sobre la mentalidad de las otras personas. Sin embargo, eso que va a salir de ahí, el resultante, nos conviene a ambos. Eso es persuasión. Yo te persuado para que tú vengas a Abacus, estudies aquí en Abacus, pero ¿qué pasa? Crezcas. Tú vas a crecer. Entonces, ahí ganamos los dos. Tú me estás pagando, pero yo te entrego un contenido que tú vas a hacer más dinero para adelante. En el caso de manipulación sería que yo te vendo algo y no te cumplo las expectativas. O sea, yo mismo estoy recibiendo de ti el dinero, pero no te estoy entregando nada para atrás. Esa es la diferencia. Wow. ¿Y en cuáles ámbitos nosotros podemos trabajar la persuasión más allá de algo que sea de negocio? Matrimonialmente, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una cita el domingo. ¿Eso es cierto? Sí, de verdad. Ok. No, el sábado. ¿Cómo yo voy a persuadir a esa chica? Mira, dentro de la persuasión y en el... Buenísimo. No, ¿eh? es real. Buenísimo. En Yo el venía con mundo- mi pregunta ready desde mi casa. Aquí me haga matar. Ajá. Dentro de la persuasión hay dos cosas y la pueden utilizar en los negocios las dos. Uno, reciprocidad. Y la segunda, yes, set. Yes, set. Yes, sir. Yes, set. Exacto. Set de sí.
Voy con la primera. ¿Qué es la reciprocidad? El ser humano es agradecido por naturaleza. O sea, si yo, por ejemplo, te veo en la calle, nos juntamos, vamos a tomar un café y te digo, Winston, mira, para Abacus, $1 millón. Toma. Bueno, no captamos capital. Pero Bueno, si es una donación no, para no. dar beca, lo tomamos. Sí. O sea, es un caso hipotético, no es que sea la realidad. $1 millón para Abacus, toma. 2 semanas después te digo, Winston, necesito un favor. Es muy probable que tú me digas, sí, claro, ¿cuál? Porque ya yo te entregué antes algo a cambio. Valor. Eso como Valor. el libro de Gary Vaynerchuk de como que golpe, luego... Totalmente. O sea, yo te entrego, tú recibes, pero te sientes con la deuda de darme para atrás. Y eso mucha gente dice, Francisco, pero manipulación. No. Yo te estoy entregando algo de forma desinteresada. Y eso hace que tú te quedes con la deuda de quiero pagarte para atrás inconscientemente. Ya sea con una chica o ya sea en los negocios, siempre trata de entregar algo que la persona se quede, ya sea en la mano o algo de valor que esa persona se pueda llevar para que eso genere el compromiso de volverte a ver o el compromiso de seguir contigo. Si no sigue contigo, es probable que te recomiende más adelante. Y llega como un regalo. No, espérate. Exacto, yo quería saber cómo él lleva eso a la práctica el sábado. Porque, o sea, entendí el concepto, pero yo quiero saber en la práctica cómo es que Jan va a lograr eso el sábado. Un Cartier. Que la pase a buscar, ¿no? Sí. Que le abra la las pase puertas. a buscar, que entregue. Busca entregar. Claro. Busca entregar sin esperar recibir. Porque, por ejemplo, en la seducción, yo como hombre busco una mujer, le entrego todo, le pongo todo en bandejas de plata. ¿Para qué? Para que al final de la noche ella quiera entregar algo. Ok. Su número. Es su número de teléfono. Su número de teléfono. O sí, O su Instagram. Sí, su Instagram. Es la verdad, O su Facebook. Entonces buscamos que nos den el Instagram, pero no queremos. Te entiendo, tiene que ser de manera desinteresada. Desinteresada. Ok. Sin Pero esperar es nada a cambio. importante que tú escuches la canción de Roberto Carlos, Cama y Mesa, que dice, todo hombre que ama a una mujer le sabe dar y pedir a la vez. Correcto. Ok. ¿Entiendes? Entonces tienes que llegar ahí a conquistar. Claro, entregar. Entregar. Sin esperar nada a cambio. Y el segundo punto. El segundo punto es la técnica del yes set. ¿Qué significa esto? Lo pueden utilizar en los negocios y lo pueden utilizar con las chicas por igual, etc. Es hacer que la persona diga en su mente varias veces que sí o verbalizado varias veces que sí antes de tú presentarle la Una información propuesta. importante o la propuesta. O sea, hacer que la persona diga varias veces que sí. Te pongo un ejemplo de una persona que conozco que sabe esta técnica y que la utilizó con su esposa, que no se debe hacer. Él fue a almorzar en un restaurante muy famoso. Escucha, brother, escucha. Muy famoso aquí en Santo Domingo, que está frente al mar. Ustedes saben cuál es. Él está ahí almorzando con su esposa y de repente llega un niño de la calle y le pide dinero. El muchacho le da el dinero. Luego piden la comida y cuando el mesero se está acercando con los platos, se cae y toda la comida va al piso. ¿Verdad? Termina la comida. Una semana después, la muchacha le dice al esposo, mi amor, hoy acuérdate que tenemos como una noche de juegos, no me acuerdo qué era. Y él le dijo, mi amor, no, yo voy a salir con los panas, yo te lo dije. Y ella dijo, no, tú nunca me dijiste eso. Y ahí él se acordó que nunca efectivamente se lo había dicho. Pero recurrió a esta técnica. Hizo lo siguiente. Mi amor, yo te lo dije. Que no, que sí. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos al restaurante tal? Sí. Ok. ¿Tú te acuerdas cuando el muchachito vino a pedirme dinero que yo se lo di? Sí. ¿Te acuerdas cuando el mesero vino a traerme toda la comida que se cayó? Sí, me acuerdo. En ese momento te lo dije. Y ella se quedó... El ella comentario a un momento y una emoción. No, lo que hizo fue... Lo que pasa con el cerebro es... Si tú me dices varios argumentos que son ciertos, ¿por qué el último... Sí, te acuerdas. ¿Por qué el último va a ser negativo? Por ejemplo, mira, tú llegas a la cena y le dices, ¿te gusta este lugar? Sí. ¿Te gusta tomar vino? Sí. ¿Dame un beso? Sí, Sí. ya. Ok. No, O sea, no funciona así, no funciona así. Pasé el primer mundo de Mario Bros. En mi caso yo duré 4 meses para el primer besito. Con mi Sí, esposa. no, el jet set en pareja se tarda un poquito. Pero en el mundo de los negocios, Sí, tú te puedes entiendo. hacer que la persona que ya te dijo cierta información, que ya tú tienes en la cabeza, que sabes que son ciertas, tú mencionarla. Señor Miguel, usted que me dijo que le encantaría trabajar la comunicación de su equipo y que también está teniendo muchos problemas a nivel monetario por la mala comunicación. Ya estoy haciendo que diga sí, pero son informaciones que ya él me dijo previamente. Yo almacené
y antes de presentar la propuesta, la pongo como forma de afirmaciones. Su cerebro lo que está diciendo es si es cierto, si es cierto, si es cierto, lo cual lo lleva a un estado más positivo, favorable para comprar. Ok. Francisco, Excelente. a ti que te apasiona la comunicación y que ahora tú haces algo que es increíble y es que eres un educador. Y nosotros que somos educadores, me imagino que para ti de las, yo diría que las emociones más positivas que tú pudieras sentir es cuando, ok, alguien pagó, fue a uno de tus entrenamientos, se entrenó, pero luego pasan 6 meses, 10 meses y te escribe, te dice, gracias a esto, hoy me pude convertir en esta persona y logré esto. ¿Qué tanto te llega ese tipo de mensajes de las personas y cómo eso tiene una influencia ahora en tu día a día? Porque uno inicia un negocio a veces por los signos de dólares, ¿no? La cabeza. Pero luego uno dice, yo no me voy de aquí por lo que estoy causando positivamente. Efectivamente. Hay mucha gente que me dice, Francisco, ¿cómo tú llegaste a que un negocio de educación fuera rentable? ¿Cómo tú hoy puedes gozar de esa estabilidad? Y yo le digo, yo gozo de estabilidad porque yo veo a la persona y no al signo de dólar. Y eso me trae signo de dólar. ¿Sí me hice entender? Sí. O sea, yo me preocupo por ti genuinamente para ayudarte y eso hace que lleguen más personas como tú que quieren ayuda. Y eso es un ciclo que nunca termina. Y de una manera u otra, tú que viviste el problema, tú te identificas más empáticamente Claro. con cada persona y tú no quieres que otra persona viva lo que tú viviste. Efectivamente, yo no quiero que otras personas vivan lo que yo viví. No lo quiero porque yo en cierto sentido sufrí bastante por no saber comunicarme. Y esa es mi visión en la vida. Me acuerdo, y haciendo puntual con el tema del tiempo, me acuerdo, estaba en Virginia, 8,000 personas en un auditorio dictando una charla. 8,000 personas. Wow. Y cuando termina la charla, se me acerca una muchacha, ella creo que es del Guatemala o El Salvador, no recuerdo bien, y me dice gracias. Y yo, ¿gracias por qué? Porque con tu historia me inspiraste a mí a cambiar. Yo sufro de depresión por esto, y me contó mucho de su historia familiar, que era muy fuerte. Pero escuchándote a ti, veo que hay un camino para salir de eso. Veo que hay un camino, porque si tú pudiste vencer la fobia social, yo puedo vencer esto que estoy sufriendo. Y bueno, lo dejé ahí, es muy lindo, lo dejé ahí. 8 meses después, me escribe la misma chica por Instagram. Hola, yo fui la que se te acercó en tal lugar y te dije tal cosa. Déjame decirte que ya encontré, oye esto, me emociono. Encontré a la persona con la que me quiero casar. Wow. En estos 8 meses me encontré a la persona con la que me quiero casar y nunca he sido tan feliz en mi vida. Gracias a esa chispa que tú despertaste en mí ese día. Wow. Increíble. Eso a mí me llega al alma. Eso es lo que me llega al alma. Y tú sabes que tú diciendo eso, Francisco, yo no dudo de que el obstáculo que tuviste en la vida, por el cual llegaste a la oratoria, y que pasaste primero por la iglesia, ¿no? Y por eso cada vez que tú decías, oye, mira cómo conectan los puntos, mira cómo conectan los puntos. Eso tiene que ser el plan divino de Dios para que hoy tú vivas el propósito tuyo genuino en la tierra y pueda pasar algo como eso. O sea que, oye, de verdad que enhorabuena por eso. No, y tú dijiste algo en un podcast el otro día, creo que fue un podcast, que Dios puede crear una persona solamente para darle un consejo a otra persona Sí, y cambiarle tu la vida. misión en la vida puede ser impactar un solo corazón. Y literalmente Sí. ese puede ser tu misión. Pero tú estás impactando- yo espero que la misión mía sea más allá, que no sea solamente para darle consejo a esa muchacha, Claro, no, sino que no, siga. definitivamente, Pero definitivamente. efectivamente yo sé que Dios nos usa a nosotros para llegar a otras personas. Y en esta carrera, que pudiéramos decir que no es una carrera muy extensa, pero Ajá. sí muy amplia, por lo menos verticalmente, de muchos logros que tú has tenido hasta ahora. Y esos logros lo podemos llevar a los resultados que están teniendo las personas que se están educando contigo, Sí. porque al final eso es el logro de un educador. Al mismo tiempo, tú no solamente has educado personas que quizás nunca han recibido coaching, o personas que quizás tienen miedo, o personas que quieren mejorar un poquito su oratoria. Tú también has trabajado con profesionales, digamos, de grandes ligas. Literalmente, no sé si peloteros. O sea, ¿has trabajado también en ese ámbito? Sí, he trabajado con deportistas de élite, he trabajado con empresarios, con políticos, ya sea aquí en República Dominicana y fuera de nuestro país. Obviamente no puedo mencionar ningún nombre por el contrato Claro, de no, confidencialidad, claro. pero sí he trabajado con esas personas y siguen llegando. Y, por ejemplo, ¿por qué un atleta profesional que lo que hace es básquetbol,
Sí. Y juega y está en la NBA, por ejemplo, por si acaso, no estamos diciendo que el jugador dominicano que está en Boston fue esa persona. Claro. Pero ¿por qué un atleta profesional debería trabajar su oratoria? Claro, porque es que mira, fíjate por ejemplo, voy a poner el caso de un futbolista. El futbolista llega un momento en que ya no puede correr tanto, en que se lesiona muy rápido y tiene que retirarse. Igual en todos los deportes. Y cuando se retira, regularmente lo que hacen es brincar al mundo empresarial. Sí. ¿Qué pasa? Como tú te comunicabas antes en el deporte, no va a ser lo mismo ahora. No va a ser lo mismo. Tú tienes que adoptar nuevas costumbres, nuevas formas de comunicar. Y por eso casi siempre me llaman. Yo era beisbolista, yo era futbolista, yo era basquetbolista y ahora quiero dar el salto a nivel empresarial. Fórmame en eso. ¿Cómo puedo reunirme con un ministro, con un presidente? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? Todo eso nosotros lo trabajamos. Y por eso es que se acercan a nosotros. Y en el caso, por ejemplo, de los políticos, que ha trabajado con políticos, Sí. mencionaste, solamente para los discursos que dan o para qué temas en específico trabajan. Mira, depende. Hay políticos que nos contactan fuera de campaña y nos dicen, Francisco, mira, tengo una debilidad en el lenguaje corporal que quiero trabajar. Perfecto, le trabajamos eso. Pero regularmente es en tema de campaña. Cómo acercarme a la gente, de qué forma comunicar en televisión, en media training. Eso es lo que nosotros trabajamos. Porque a los políticos les hace falta mucho a nivel de comunicación, generalmente. Me gustaría que veamos a algunos profesionales. Ok. Esto, bueno, no sé si tú estabas preparado para esto. Vamos a ver. Pero vamos a empezar con, por ahí se vienen las elecciones de los Estados Unidos. Ok. Y evidentemente tenemos ahora en la presidencia Joe Biden. Su opositor y evidentemente el que está al mismo nivel es Trump. Sí. Hablando del stock market, el stock market le conviene muchísimo Donald Trump. O sea, Claro. su manera de trabajar beneficia usualmente al mercado. Entonces me gustaría que veamos este video y tú lo puedas dar un tip. Ni siquiera es Está que bien, lo evaluemos dale. completamente. I will prevent and very easily World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. But I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very well with them. The best. Prevent. ¡Mi presidente! Mire, el estilo de comunicación de Trump definitivamente funciona. Funciona porque funciona. Aquí no estoy para decir que eso no sirve, que eso está mal. No. Estoy aquí para dar un pequeño tip o consejo. En este caso, él está hablando que él puede terminar una guerra en un solo día, ¿verdad? Sin embargo, su cabeza, o sea, si él mueve la posición de su cabeza a otra posición, le puede convenir más. Fíjense que él habla al principio así, como una muestra de superioridad. Entonces, quizás el mensaje no llegue de forma adecuada. Bajar un poquito la cabeza y ver a las personas más de frente puede enviar un mensaje completamente distinto, un poquito más intencional. Pero eso es parte de él. No lo hizo para este discurso. Él siempre te habla mirándote así, con superioridad. Y hay que tener mucho cuidado con eso. A lo mejor es parte de la campaña electoral, es parte del marketing político. De su marca, quizás. O de su marca personal. Sin embargo, y no estoy diciendo que no funciona, quiero que quede muy claro eso. Sin embargo, si quiere transmitir más cercanía a la gente, debería ese gesto modularlo un poquito más, porque comunica mucha superioridad. Buenísimo. Me imagino, Francisco, tú fuiste a Harvard y querías aprender con los mejores. Sí. Y ahí están las personas que trabajan con ese tipo de Sí. personalidades. Cuando un político como Donald Trump, digamos que está trabajando para ser el presidente de la potencia más grande del mundo, ¿no? Ujú. Le trabajan un personaje completo Sí. que incluye también esa parte de la oratoria. Claro que lo incluye, definitivamente. Definitivamente. Les decía fuera de cámaras que, por ejemplo, ven el caso de Joe Biden, que obviamente por su edad y tema, cuando está caminando, se percibe como perdido y tal. Se cae a veces. Y a veces se cae. Pero cuando lo ven en tarima, es totalmente distinto. Se percibe más seguro y tal, porque tiene entrenamiento a nivel de discurso. Inmediatamente se baja de la tarima, vuelve a hacer lo mismo. A perderse, ¿y dónde estoy? Camino por aquí, camino por allá. Pero en tarima se percibe una persona completamente diferente.
Por ejemplo, el discurso que dio el otro día frente a los periodistas, no recuerdo el nombre de ese discurso específicamente, que lo hacen los presidentes frente a los periodistas. Ese, no me acuerdo cómo se llama. The State of the State of the Union. Union. Ya, ajá, State of the exacto. Union. Fíjense cómo él en ese momento comunicaba con mucha gracia, con mucho carisma, pero todo eso es trabajado. Dentro del paquete completo del marketing político está la comunicación, la oratoria. Buenísimo. Seguimos con este challenge, ¿no? En vivo. Algo más local, Winston. Ok, algo local. Vámonos entonces Ay. con un atleta. Porque ellos son americanos, pero yo no. Tenemos aquí a El Big Papi. Big Papi David Ortiz, leyenda dominicana. Que había pasado por un proceso igual anteriormente, se mantuvo muy activo conmigo y me hablaba y me gritaba como para que yo no me durmiera. Y fue algo que después cuando yo lo pienso, yo muchas veces, vuelvo y te repito, siempre encomiendo a Dios en todo porque yo creo que, o no creo, estoy seguro que si Dios no decide darme esa oportunidad, no tuviéramos que hablar. Amén. Te queremos aquí, Big Papi, por cierto, ¿eh? Much love. Quiero antes de... Qué carisma tiene. Sí. La manera como él habla. Absolutamente nada. Yo lo que quería era... Antes de hablar de la comunicación de Big Papi, quiero decir que me siento muy feliz de compartir la nacionalidad con él. La verdad que es Nos un puso en dominicano. alto. Sí, dominicano 100% y que nos ha representado bastante bien. No, para hablar y darle un tip a Big Papi, aquí los cuatro tenemos que ponernos los pantalones bien apretados. Claro, no. Hablando de una leyenda que y estamos yo, hablando. y yo quiero que la leyenda sepa que esto, o sea, él ha tenido tantos resultados en su vida que esto no es para que tenga más resultados. Es una recomendación a nivel de comunicación en los medios. Sí, que es importante porque lo que estamos haciendo aquí es para edificar, ¿no? Sí, Es para por otra supuesto, por supuesto. Recomendación, pronunciación. El mismo problema que tengo yo. ¿eh? Pronunciar correctamente. En el caso del Big Papi hay que trabajar un poquito más a fondo, pero su principal talón de Aquiles está en la correcta pronunciación, porque su voz es bastante poderosa cuando habla, si te fijas. Le trabajamos un poquito en la pronunciación, su lenguaje corporal por igual, y va a comunicar como todo un ¿Tú líder. sabes qué es lo Se chulo? vería bien, David Eso Ortiz. es. ¿Sabes qué es lo chulo de un proyecto como eso? O sea, desarrollar algo de ese estilo donde se pueda trabajar, por ejemplo, con David Ortiz. Que no sé si ustedes se han dado cuenta en los Estados Unidos, las leyendas de la NFL, las leyendas de la MLB, de la NBA, usualmente cuando terminan su carrera, escriben libros, dan conferencias y tienen un impacto en nosotros, los jóvenes que fuimos Claro. atletas alguna vez, porque nosotros conectamos con esa historia Claro. inmediatamente. Entonces, tú te imaginas el libro de David Ortiz, la conferencia de David Ortiz, de su historia, cómo eso impactaría Claro, la vida de miles de personas. definitivamente. Que no es que no la pueda hacer sin un coaching, por ejemplo, como el tuyo, pero suma. ¿Qué tan diferente es la pronunciación en inglés y en español? Porque yo estaba pensando ahora, yo siento que en español es un poquito más difícil, tú tienes más libertades que te puedes tomar. Que de hecho, en inglés tu oratoria es... Sí, no, en inglés yo hablo perfecto, pero siento también que el español te da un poquito más de libertad con los acentos, con las S, con la pronunciación. En inglés, las palabras son las palabras. Sí, en español, a mi entender, porque no he estudiado muy a fondo el inglés en la parte lingüística, pero para mí el español es más complicado por la conjugación de los verbos. Ok. En inglés, como tú dices, el inglés es el inglés. El inglés. ya. Exacto. En español, la conjugación de los verbos, no todo el mundo lo puede hablar fluidamente. Sin embargo, te voy a dar un consejo a ti y a las personas que quizás se educaron en inglés. Obviamente, tu cerebro, me imagino, que va pensando palabras en inglés y traduciendo al mismo tiempo en español. A veces te llegan palabras en inglés y no en español. Y ahí viene el Spanglish. Sí. Entonces, mi recomendación es que si tú, por ejemplo, no te estás comunicando mucho en inglés, trates de leer más en español, de escuchar más podcasts Que es lo en que español. estamos haciendo. Sí, eso. Y una pregunta, a nivel empresarial, alta gerencia, Sí, ¿se ve algo de Spanglish aquí en Dominicana? te sorprenderías. Yo Te pensaría que sorprenderías. Sí, claro que sí. Se ve. Hay muchos ejecutivos, por ejemplo, que se van a Estados Unidos a estudiar y se quedan con eso. Yo estoy trabajando con el dueño de una empresa muy reconocida aquí que él me dice, Francisco, el tema es que yo me eduqué en inglés. Entonces, ahora que tengo que hablar en español, me siento inseguro y ahora hay que volver a trabajar. Le vamos a leer en voz alta, vamos a leer a partir de hoy en español, escuchar podcasts en español que te acostumbra al idioma, porque ya tú vives aquí. Inclusive, Pasa mucho eso.
hace creo que 3 meses, los 3 decidimos, vamos a cambiar de leer en inglés a empezar a leer en español. Porque si tú te fijas, todos los libros que están acá, que son parte de nuestra biblioteca personal y lo que tenemos en el hogar, siempre han sido en inglés. Sí. Primero porque los libros en inglés yo noto que son como más pequeños, más concisos, más puntuales. En español no sé si cuando hay una traducción son más amplios. Sí, sí. Pero es un ejercicio que es buenísimo. Sí, o claro. sea, y lo que tenemos que reforzarlo. Por ejemplo, en mi caso, lo que tengo que comenzar a leerlo en voz alta para practicar. Si yo no leo en voz alta ahora que lo pienso nunca. Nos vamos con el último. Este dominicano fue. Como presidente de la República, lo que yo he hecho es cumplir con mi responsabilidad de mantener el orden. Y aquí el monopolio del orden solo lo puede tener el gobierno. Aquí no puede haber ninguna área que haya un cacique que es el que hace y que deshace. Habría que preguntarle a las madres de las niñas violadas a ver si piensan así. A esas madres de niñas violadas, una embarazada de 14 años. Eso es una minoría. Y en esta sociedad dominicana, mientras yo sea presidente, ese tipo de comportamiento no se va a aceptar. No se va a aceptar. Sea quien sea. Aunque tenga, y eso no lo medimos por popularidad. Eso no lo medimos por popularidad. De ninguna manera. Y estoy seguro que la gente decente de Cambita, que es la gran mayoría, está de acuerdo con las acciones. Y donde quiera que haya un Kiko la quema, vamos a ir detrás de él. Porque ese es el modelo que no puede estar en la República Dominicana. Yo creo que el contexto es muy importante en esta específica, ¿no? Aquí hay un contexto y basándonos en el contexto, el presidente lo hizo bastante bien. O sea, en su voz se escuchaba la molestia, Autoridad. en su lenguaje corporal, por supuesto, la autoridad por igual. Lo único que yo mejoraría, y de verdad respeto muchísimo al asesor de Abinader, que sé quién es a nivel de comunicación, bastante bueno. Abinader ha mejorado muchísimo en su oratoria y hay que destacarle eso. Sin embargo, en este video específicamente, ¿qué trabajaría? La mirada semifija. ¿Qué es la mirada semifija? Cuando miro a cada persona o a cada punto de mi auditorio. Él se enfocó en la periodista o el periodista que le preguntó. No es que está mal, pero hubiese un impacto mayor si yo miro a mi auditorio y también miro a la cámara. O sea, donde sea que haya un fulano de tal mirando a la cámara, eso le da un impacto mucho más poderoso. Porque si bien es cierto, esa sala está llena de periodistas, pero allá afuera hay muchas personas viendo ese video. Hay más personas viendo ese video fuera que dentro del Palacio Nacional. Que ustedes no lo vieron, pero era lo que hacía Trump. Trump comenzó hablando hacia aquí, ahora que tú lo dices, Ajá. y luego mira al centro, Por y ahí. luego mira hacia la derecha, Claro. y termina el speech a la derecha. Claro, incorpora a todo el mundo en su auditorio. En este caso, le recomendaría que utilice la mirada semifija. Si tú vas a decir algo al público, mira la cámara, porque hay más personas viéndote detrás de cámara que las que están ahí en el Palacio Nacional. Y eso es algo que vamos a llevarlo ahora al negocio o a los negocios. Y es que, por ejemplo, a mí se me dificulta a veces tener la mirada fija en los ojos de las personas cuando estoy hablando con alguien. Y Ajá. en los podcasts, o sea, a veces bajo la mirada. Ujú. ¿Qué es lo correcto? ¿Estar fijo mirando a la persona a los ojos? ¿Hay otro punto en el cual yo me puedo enfocar para no distraerme? Porque yo Claro. siento como que me siento al desnudo, literalmente, como no te vamos viendo los ojos. Claro. Todo lo que yo estoy haciendo con mi cara, tú lo estás viendo. Claro. Lo que estoy haciendo con mi mano. Entonces, ¿cómo eso se protege o es así? Aquí se utiliza la ley de Pareto. El 80-20. O sea, 80% miro a la persona a los ojos y el 20% puedo descansar la mirada. O sea, no es que voy a estar viéndote directamente como si te fuera a dar un golpe o algo, amenazarte, ¿no? O sea, tampoco así. O a Yo- persuadir a una chica. Yo voy 80%, te miro a los ojos y 20% puedo descansar la mirada. Mira, Winston, hay algo que tú dijiste que para mí es muy importante. Fíjate, yo puedo Ok. descansar la mirada de manera natural en otro lado, pero el 20% de la interacción. El 80% te miro a ti a los ojos. Porque los ojos, hay un dicho que dice que es muy cliché, pero es cierto, son las ventanas del alma. Bueno, lo dice la Biblia, no es cliché. ¿no? Claro. No, y hay miradas que tú comunicas mucho. Claro. Si no miras tan fijamente de... Claro, Ahora, hay una mirada también más suave, menos molestosa hacia el recíproco. claro. El que recibe la mirada. Exacto. Entonces, para ir finalizando, las personas que nos están escuchando y quisieran entrenarse contigo de alguna manera o con tu equipo, Ujú. ¿cómo funciona? Y ahora hablemos de tu empresa, ¿no? Sí. Primero, ¿cómo logras crear esta compañía? ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo funciona hoy en día? La compañía se crea partiendo de lo que dije al principio de la interacción.
con esos muchachos que iban al programa de televisión, a la tarde de pura televisión, que yo entrenaba, y dije, oye, aquí hay un potencial. La gente le está prestando atención a la comunicación. Ojo, te voy a decir una cosa. Esto de que la gente, del hecho de que la gente le está prestando atención a la comunicación, tiene poco tiempo. Relativamente poco tiempo. Tiene que ver con las redes sociales, más que todo. Tiene que ver con las redes sociales. Tiene que ver con las redes sociales y con los videos, porque la mayor parte del contenido en Internet hoy son videos. O sea, yo me di cuenta que había una tendencia a la comunicación, a querer capacitarme en comunicación. Y dije, bueno, déjame yo irme por esa vía. Di mi primer taller, mi segundo taller solamente para jóvenes, y ahí dije, déjame meterme en el mundo empresarial. Y ahí es cuando voy a una empresa que están haciendo una charla gratuita y los altos ejecutivos salen a hablar. Y me doy cuenta que no tienen dominio de oratoria. No tienen. Estaban nerviosos, se percibían tensos, su lenguaje corporal no era fluido. Y en ese momento dije, tengo que abrir la empresa a otros rubros. Y ahí nació el primer curso de VOZIT, que es mi empresa. V corta, O, Z, Z, I, T. El nombre también tiene una historia. Se llama VOZIT Comunicación para Líderes. ¿Y por qué VOZIT o VOZ? V corta, O, Z, Z. Es la mezcla entre voz en español y boss, jefe en inglés. Y elite es para que se escuche más bonito. Y estamos ubicados en Acropolis Center, piso 8. Okay. En el local Spatium tenemos allí nuestras oficinas donde damos las asesorías personalizadas. Nada, acá, una pregunta, Francisco. Nosotros hablamos habitualmente de manera, aunque sea seria, tiramos un chistecito. Ajá. ¿Eso es recomendable? ¿Cae bien o se debería eliminar en cualquier reunión? No. Esa es la personalidad también, ¿no? No, sí, parte de la personalidad, pero también no podemos ser tan estrictos. O sea, todo depende del protocolo. El protocolo te dicta si tú puedes lanzar el chiste o no. Hay veces que el chiste está de más. Estamos discutiendo algo serio e importante y vengo yo y digo, y tal cosa. La gente se me queda, pero ¿y por qué? Eso no es para el momento. El timing. El timing. Sí. O sea, tú puedes lanzar tu chiste. O sea, eso no cae mal. Obviamente, un chiste que no sea denigrando a otra persona, un chiste que no caiga, que pueda caer mal, eso no está mal. Ahora, el momento, sí, o sea, tenemos que saber identificar. Buenísimo. Yo creo que es demasiado interesante lo que hemos hablado en el día de hoy. De hecho, tuvimos un pequeño corte y Ernesto y yo estábamos hablando afuera mientras nos hidratábamos. Y yo le decía, wow, qué tremendo de este podcast. Y él me dice, Winston, esto no es un podcast, esto es un masterclass. Así que, Francisco, te tengo que decir desde el fondo del corazón, ¿no? Y hablando por mi equipo, de que muchísimas gracias por estar acá. Sé que lo que hemos hablado en el día de hoy es de valor para todo tipo de personas, empresario, atleta, ¿no? Artista. Así que gracias por tu tiempo. Me gustaría que tú cerraras, si es posible, con un consejo para los jóvenes que se les dificulta, ¿no? Tienen miedo, son tímidos, son introvertidos, y que tú estuviste allí en un punto de tu vida. Un consejo y una palabra de aliento de el por qué deben de hacer el esfuerzo. Yo le diría a ese joven que me está viendo, que tiene esa dificultad y que piensa que es introvertido, que tú nunca, no te puedes identificar con lo que tú crees que tú eres. Yo creo que soy introvertido. ¿Qué pasa? Cuando ya yo me identifico como introvertido, comienzo a actuar como introvertido. Y eso me lleva a quedarme fijo en un solo lugar. No me lleva a tomar acciones que me ayuden a salir de ahí. No te identifiques con ese ser introvertido. En cambio, comienza a dar pasos pequeños y progresivos. En mi caso fue muy progresivamente. Muy progresivamente. Yo no me enfrenté a un público de 30,000 personas, 8,000 personas en un momento. O sea, de una vez. Yo fui poco a poco acercándome a una persona desconocida al día, le preguntaba su nombre, y bueno, al otro día hacía lo mismo, al otro día levantaba la mano en la reunión familiar para hacer la oración. O sea, me fui exponiendo. ¿Qué logra esto? Que mi cerebro genere nuevas evidencias de que yo realmente sí puedo hacerlo. Y aquí está mi testimonio. Yo vengo del lado contrario, yo vengo del extremo que es la fobia social, y hoy en día me dedico a esto. O sea, que eso te habla de la voluntad que tiene el ser humano. Y a esos jóvenes que nos están viendo, que no le ven la importancia de la comunicación, tengo que decirles que comiencen a verlo desde ahora y comiencen a capacitarse desde ahora, porque inmediatamente entren al mundo empresarial, al mundo ejecutivo, se van a dar cuenta que la comunicación es lo más necesario a la hora de estar en una empresa, a la hora de influir en los demás, a la hora de hacer reuniones. Eso es lo que les digo. Comiencen desde temprano a capacitarse en comunicación y les aseguro grandes éxitos. Es mi mayor consejo desde el corazón. Wow. Desde tener miedo a estar en un auditorio y sentarte en la parte de atrás, en el último asiento,
a ser uno de los conferencistas más importantes ahora mismo de República Dominicana y de Centroamérica. Así que Dios te bendiga. Amén. Superman, Francisco, muchísimas gracias por estar Gracias con a nosotros. ustedes, súper Nos vemos, contento. hermano. Muchas gracias, muchachos. Eso estuvo duro. Valora. Eso estuvo duro.